Bueno, eh, teniendo la tolerancia que demandan las buenas costumbres, vamos a dar por iniciado entonces el segundo conversatorio de este año del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación. En este caso, es el segundo de un ciclo que contempla tres y que es la versión 2.0, digamos, porque el año pasado hicimos cuatro conversatorios que resultaron muy interesantes y por eso, con el afán de un poco darle continuidad y al mismo tiempo seguir profundizando o abriendo líneas de debate propias del observatorio, de los intereses que el observatorio enfoca permanentemente. Vamos a recibir esta vez a Lucas Aymar y a Agustín Zanotti, para un conversatorio que nos interesa mucho. Ahora los voy a presentar y después voy a dar alguna eh, cuestión más descriptiva del conversatorio. Antes voy a decirles cómo es un poco la dinámica para los que y las que no lo conocen. Eh, Me llamo Fernando Peirone, soy el director del observatorio. El observatorio está integrado por tres universidades fundadoras, que son la Universidad de San Martín, la Universidad de José Paz y la Universidad Pedagógica, pero por suerte, digamos, el interés que demostraron las universidades fundadoras después fue creciendo, se fueron sumando. Hoy ya somos casi 10 universidades de alguna manera integradas y asociadas, con objetivos muy similares y preocupadas, o mejor dicho, ocupadas en cuestiones que tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano y con nuestra necesidad de empezar a generar espacios de debate, espacios de investigación, líneas de trabajo, consultorías, y todo lo que de alguna manera hace a la evolución que van teniendo las tecnologías y el impacto que producen en el campo educativo. Entonces, en la dinámica que le vamos a dar a este conversatorio es, ahora yo voy a hacer la presentación y después van a exponer Agustín y Lucas durante más o menos unos 30, 40 minutos, y después se abre un debate que va a moderar Norma, que es la asistente ejecutiva del observatorio. Y les damos la bienvenida tanto a Agustín como al resto de todos y todas las que están presentes y los que se vayan sumando. Bueno, voy a presentarlos entonces. Lucas Aymar es sociólogo por la Universidad Nacional de Villa María y doctorando en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de Villa María y de la Universidad de Ciencias Empresarias y Sociales, UCES. Sus áreas de interés e investigación giran en torno a la sociología política, la acción colectiva, las nuevas tecnologías y acceso abierto en el ámbito de las publicaciones digitales. Agustín Zanotti es sociólogo por la Universidad Nacional de Villa María y doctor en estudios sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. Es docente de la Universidad Nacional de Villa María y de la maestría en Tecnología, Políticas y Culturas de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus intereses de investigación comprenden las nuevas tecnologías informacionales, producción entre pares de bienes comunes y acción colectiva. Este conversatorio propone ampliar los usos y los horizontes de Wikipedia y convertirla o de alguna manera entenderla o abordarla como un recurso pedagógico de carácter colectivo, para lo cual Agustín y Lucas nos van a mostrar experiencias de editatones realizados con instituciones educativas y culturales que pueden servir de ejemplo y
de referencia para todos nosotros y para nuestras instituciones, ¿no? Este es el segundo conversatorio después del que dio Fernando Bordiñón, que aquí está presente. El próximo conversatorio lo van a dar Lila Pagola, que también tenemos presente, y a Lucila Duguera, sobre saberes tecnosociales y búsqueda de empleo en el sector software y servicios informáticos. Así que, bueno, con esto les damos la bienvenida a todos, les agradecemos la presencia, y Agustín y Lucas, cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Ahí voy a compartir. Me parece que hay un eco, sí. Tienes un eco, seguramente ahí prendió otro dispositivo. Les recuerdo, habían dicho de comenzar a grabar. No sé si se puso la grabación. Sí, ya está. Ya hablamos con Esteban, ya está grabando. Bueno, ahí pueden ver la filmina, la diapositiva. Sí. Se ven, Agus. Se ve perfecto. Bueno, primero que nada, bueno, voy a hablar un poco de parte de los dos para empezar. Junto a Lucas, digo, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es una gran alegría, sinceramente, poder compartir parte de este trabajo que hemos hecho, realizado en los últimos años, con un grupo de gente, bueno, tan querida y con el cual hemos intercambiado en diferentes instancias, en diferentes tipos de encuentros, y que me parece compartimos, como decía Fernando, un, digamos, conjunto de inquietudes y de intereses y de temas. Así que, bueno, nos sentimos muy honrados de poder estar aquí. Así que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, nos interesa mencionar que, bueno, nuestra descripción, un poco más allá de la presentación que hizo Fernando, tiene que ver con un espacio colectivo en el cual venimos trabajando hace ya varios años, hace ya más de 10 años, en torno a estos temas, pero que recientemente nos hemos conformado a su vez como un programa de investigación dentro de la Universidad de Villa María, y hemos sumado también nuevos colaboradores y nuevos participantes, y también al equipo de coordinación. Bueno, el programa se llama Circulación del Conocimiento, Comunicación y Educación en Cultura Digital, y bueno, es un programa que está desde el año 2020, se inició justo con la pandemia, y al cual se han sumado también Lucas Aymar, que va a estar acompañándome hoy en la presentación, y Diego Villafani, que está presente, entre otras personas que están en el equipo de coordinación. Bueno, dentro de ese programa nosotros tenemos a su vez un proyecto de investigación que dirigimos con Lucas, y que se llama Cultura Digital, Conocimiento Colaborativo, Comunidades y Lenguajes Emergentes, en el cual trabajamos este tema de Wikipedia junto a otros temas que tienen que ver en general con digamos, el abanico de la cultura digital, las plataformas, el informacionalismo y transformaciones que tienen que ver con eso. Bueno, dicho esto, bueno, un poco contarles, digamos, cómo llegamos a hacer este proyecto de los editatones y otras cosas más que les vamos a mostrar en el día de hoy. Básicamente, mencionar esto, que en realidad es un proyecto que tiene como una inspiración de investigación a acción. Esa fue como la manera en la cual nosotros pensamos que era una buena forma de insertarnos y de poder contribuir también a este ecosistema como es Wikipedia, del cual ya vamos a hablar un poco más a continuación. Pero esto, combinando la investigación y la acción. Básicamente, varios de los que conformamos el programa tenemos como una especie de militancia en lo que es el ámbito de la cultura libre, en diferentes manifestaciones, que tienen que ver, bueno, con el software libre, con el acceso abierto, con ciencia abierta y otras expresiones. Después a lo mejor nos explayamos un poco más en relación a eso.
Y en mi caso particular también, siempre desde que empecé a investigar sobre estos temas, que empecé a investigar en relación al software libre, en primer lugar a las comunidades locales vinculadas al software libre de Argentina, siempre tenía como esa inquietud de, bueno, cómo investigar, pero a la vez cómo poder participar, ¿no? Cómo poder intervenir, cómo poder aportar también a estos colectivos, ¿no? Y bueno, en el caso del software, básicamente una de las formas de colaborar era aportar código, ¿no? Y se me hacía bastante difícil porque, bueno, por más que hay otras tareas más allá de la programación termina siendo como la tarea principal, ¿no? Entonces no pude aportar mucho a la comunidad en ese momento, pero bueno, después con Wikipedia un poco me cobré como una especie de revancha porque ahí sí me terminé transformando en un editor y en un colaborador asiduo de diferentes proyectos que tienen que ver con la Wikipedia, en especial con la Wikipedia en español, ¿está bien? De los cuales ya vamos a hablar en profundidad. Entonces, bueno, básicamente es eso, digamos, la vía de entrada que tenemos nosotros al tema. Hace 3 años que estamos participando en diferentes instancias dentro de lo que es la Wikipedia en español. Hemos realizado más de 8.000 ediciones en todo este proceso, hemos trabajado sobre diferentes wikiproyectos, entradas, portales y diferentes cosas. En general tuvimos a lo largo del tiempo como una motivación de abordar sesgos dentro de la enciclopedia, esto es abordar los contenidos que faltan, ¿no? Que fundamentalmente tenían que ver con el contenido local. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de las pequeñas poblaciones del interior de Córdoba, tratar de que esos contenidos, de que esas localidades y las cuestiones que aparecen ahí estén presentes en Wikipedia. Y también hemos colaborado en otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, el sesgo de género, que es una cuestión que está muy presente, y sobre todo ya en la última década está muy presente dentro de la comunidad Wikipedia como uno de los grandes temas sobre los que hay que trabajar fuertemente para tratar de reducir esta brecha tanto en la participación como en el contenido que tiene que ver con cuestiones de género. Y también otros grupos poco representados que vamos a ir mencionando ahí a lo largo de los ejemplos. Junto con ello, quería mencionar, para empezar, que digamos, Wikipedia tiene la particularidad de que es una plataforma abierta y eso significa que uno puede conocer y puede tener, digamos, los datos de muchas de las cosas que están pasando dentro de esa plataforma, que es algo que no ocurre con las plataformas comerciales, ¿no? Que son más difíciles de investigar también por ese tema, porque no tenemos los datos. Esa es una gran riqueza que tiene Wikipedia, que al mismo tiempo que colaboramos podemos ir viendo todo lo que va pasando, todos los registros, todas las analíticas de cómo se va modificando el contenido, de las entradas y muchas cosas más, podemos aprovecharlo para la investigación. Entonces, redondea esta idea de investigación-acción que planteamos al principio. Bueno, básicamente la presentación va a tener como 3 momentos. En primer lugar vamos a hablar un poco acerca de qué es Wikipedia, ¿no? Que por ahí es algo que ya todos conocemos. De hecho, en una presentación en una escuela secundaria me interrumpieron y me dijeron, bueno, ¿para qué explica qué es Wikipedia si todos ya sabemos lo que es Wikipedia, ¿no? Y ahí está como uno de quizás de los grandes potenciales que tiene Wikipedia, que todos la conocemos y casi todos la usamos, ¿no? Pero queremos por ahí profundizar en algunas cuestiones que tienen que ver a cómo se da ese proceso de producción colaborativa y de edición colaborativa de los conocimientos en este proyecto. Y luego de por ahí no explayarnos mucho sobre este tema, vamos a pasar a ver algunos ejemplos de editatones que hemos realizado con diferentes organizaciones, fundamentalmente educativas y culturales. Y también, bueno, a partir de esas experiencias, tratar de sistematizar y sacar en limpio algunas ideas en relación a esto. Bueno, Lucas, te paso la palabra. Bueno, yo breve, ahí dos cositas. Agradecido por la invitación. Agradecido también a Agustín, que si bien nos conocemos hace mucho, en el caso mío yo me he insertado por ahí un poco más tarde a estos procesos y en realidad, bueno, también la participación en el programa que hacía la presentación recién Agustín, también es un poco tardía, así que
en realidad con recorridos distintos. Ahí cuando Agustín hablaba de la idea de investigación-acción, en realidad tiene que ver con hacer reflexiva una práctica que muchos de nosotros, muchos de los que están acá también en este conversatorio, tienen sus propias prácticas vinculadas al acceso abierto, o al conocimiento libre, o a la cultura libre, y un poco la idea de este trabajo, o al menos lo que venimos charlando y lo que trabajamos en el proyecto, tiene que ver con hacer reflexivo. Y particularmente mi biografía tiene, en este momento, digamos, tiene que ver con eso, con poner en limpio y hacer reflexiva esas prácticas que quizá vengo haciendo hace mucho y que no había tomado distancia y haberlas pensado. La idea un poco es charlar sobre estas ideas de cultura libre, y ahí en signo de pregunta, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a cultura libre? Y pensando en esta idea de los contenidos abiertos y el proceso colaborativo de construcción de contenido. Porque también, bueno, lo vamos a ir conversando después, la idea no es detenernos mucho en esto, la base sobre la que está construida la Wikipedia, pero muchas experiencias vinculadas al contenido libre o a la cultura libre, implican algunas reglas o algunas limitaciones en torno a qué se libera o cómo se presenta ese contenido que está ahí liberado. Entonces, ¿cuáles serían estas dos ideas? Pasamos, Agustín, vinculadas a lo abierto y a lo colaborativo. Bueno, lo abierto, entendido como esa idea de compartir el conocimiento y la información que de otro modo podrían estar protegidos del uso sin restricciones. Y acá hay que, no nos vamos a poner técnicos, digamos, pero algo que siempre, y quizá no sea el área por ahí más fuerte mía, pero que siempre tenemos que estar dialogando en términos con qué pasa con los contenidos y las licencias sobre lo cual se publica, o cómo se produce eso que va a quedar liberado. Porque una de las cosas que va a estar presente en la Wikipedia y que sucede, por ejemplo, en los editatones, podemos charlar después cuando estemos más cerca de las experiencias, pero una de las cuestiones que sucede es que todo lo que aparece luego publicado en Wikipedia va a tener carácter de conocimiento abierto, de contenido abierto, aprovechable sin restricciones, pero no todo puede ser replicado porque puede venir con alguna limitación de origen, digamos. Entonces, esas son cuestiones a tener en cuenta. Pero la filosofía de Wikipedia está de la mano del conocimiento, debe ser abierto cuando se publica y se construye para la Wikipedia. La segunda dimensión tiene que ver con lo colaborativo y en este rasgo quizás el más particular, al menos del proyecto Wikipedia, que tiene que ver con ampliar el número de personas involucradas en la producción de ese conocimiento o de esos contenidos y asegurar que se trabajen conjuntamente o en una actividad o en una concepción compartida de ese problema. Y bueno, si uno va a los orígenes de Wikipedia, creo que hay una diapo después que dice algunos datos con respecto a la evolución de Wikipedia, pero justamente una de las cuestiones que tiene la Wikipedia como proyecto tiene que ver con construir colaborativamente aquello que, esto lo sabemos todos, el contenido que se publica y está disponible, digamos, en cualquiera de todos sus idiomas, de manera libre, ¿no? En la mayor calidad posible. Y acá es otra de las dimensiones que hablemos después con respecto a las experiencias. Por ahí los eslogans de Wikipedia están de la mano de la suma de todo el conocimiento humano pueda estar reflejado en la enciclopedia y que todos puedan editarlo a ese conocimiento. Decía, cuando nace Wikipedia, que nace cerca de 2001, ya existían otras experiencias de construcción de enciclopedias, de hecho existen todavía, de acceso abierto. Lo que cambia con Wikipedia fundamentalmente es el proceso de construcción colaborativa que surge de la mano del desarrollo de un software, como el software Wiki, digamos, que tiene que ver con la construcción colaborativa desde la propia herramienta. Pasamos a Agus. Entonces, solo para mostrar algunas cuestiones del impacto de la Wikipedia en términos de la presencia en la red, ya existen más de 55 millones de artículos en más de 300 idiomas, más de 280.000 editores cada mes trabajan de alguna forma. Bueno, la participación no es homogénea, digamos, hay una proporción de 90-9-1, digamos, sobre un 10% de activos, solamente 1% es muy activo y un 90% es población menos activa, digamos, pero de todos modos hay un volumen de trabajo y de colaboradores enorme mensualmente.
desde la existencia de Wikipedia en general, que ha ido creciendo todos los años. Durante el 2020 fue récord de accesos la enciclopedia, más de 15 millones de accesos al mes, más de 150 millones de accesos en Argentina, y el 89% de los artículos están en otros idiomas, además de inglés, lo cual también muestra el impacto de la Wikipedia a nivel global, porque no sé, si bien los artículos en inglés son la mayoría, no significa que sean los únicos, digamos, una porción más dentro de la enorme torta de distribución idiomática que tiene la Wikipedia, y bueno, que se financia a través de donaciones, algunas de corporaciones y gobiernos, pero también de muchas donaciones de personas, digamos. Uno incluso hace un tiempito cuando uno entraba a la Wikipedia aparecía el cartelito pidiendo las donaciones. Mostrando ahí un poco la evolución rápida de la Wikipedia en los últimos 20 años. El 15 de enero se da la primera edición. El 2003 se constituye la Fundación Sin Fines de Lucro. Esto en Wikipedia surge como un proyecto alternativo de la Nupedia, que tenía un perfil mucho más tradicional en la producción de contenidos, como contenido enciclopédico, curados, digamos, con un proceso editorial más tradicional. Y Wikipedia lo supera al mismo proyecto hermano, digamos, más o menos para 2003, y se constituye una fundación sin fines de lucro en ese año. Bueno, en 2006 llega el 1 millón de artículos en inglés. En 2007 ya hay 5 millones de contribuyentes, digamos, en términos de colaboradores. En 2010 ya hay 10 millones de artículos. Este es un hito bastante importante. En 2012 Wikipedia se apaga en protesta contra la ley. También habla de la filosofía de la plataforma con respecto a la libertad, digamos, de los conocimientos en la red. La ley antipiratería que se intentó aprobar en los Estados Unidos. La Wikipedia se apaga en protesta con eso. Bueno, en 2007 entra dentro del top 5 de los sitios más visitados de Internet. En 2019 llegamos, bueno, miren la evolución, en 2006 1 millón y en 2019 50 millones de artículos. Y en 2020 también es un hito bastante importante, que estuvo bloqueada casi 2 años, año y medio. La edición turca vuelve a estar accesible ahora en enero del 2020. 2 años y medio de bloqueo. En protesta, digamos, después de un montón de activismo para que se volviera a abrir, digamos, la versión turca de la edición turca de Wikipedia, que tenía que ver con la protesta del Estado. Bueno, Wikipedia no es un proyecto aislado, digamos, la Fundación Wikipedia patrocina y apoya una constelación de proyectos. Capaz es un poco tedioso mencionar la función de todo, pero digamos, desde muchos de esos proyectos en la edición de Wikipedia van juntos, digamos, cuando uno edita o promueve actividades vinculadas a la Wikipedia, puede que termine trabajando con Wikicommons o Wikimedia, digamos, Commons. Pero bueno, la cantidad de proyectos vinculados que tienen que ver con el software colaborativo como base, ¿no? El trabajo colaborativo, además, como comunidades que desarrollan desde portales de noticias hasta guía de viajes como Wikiviajes o cursos, la propuesta educativa vinculada a Wikiuniversidad, o bueno, la recuperación de textos que hayan quedado con licencias en dominio público, en Wikisource, digamos, bueno, o bases de datos, el trabajo con bases de datos en sentido abierto, Wikidata, digamos, cada una con su perfil, y que trabaja sobre todo bajo la idea de una comunidad que produce esos contenidos bajo la filosofía del acceso abierto. Centrándose un poco en la Wikipedia, 5 pilares. Es una enciclopedia, tiene eso que mencionábamos antes, como ese perfil de, bueno, en términos de su propia filosofía, la suma del conocimiento humano en términos enciclopédicos. Decíamos, no es una enciclopedia tradicional, al menos desde el punto de vista de la edición de enciclopedias tal cual las conocemos, la enciclopedia británica, es decir, que tienen una editorial por detrás. Wikipedia rompe con ese molde, digamos, y tiene un proceso de producción de contenidos diferente.
el segundo pilar tiene que ver con la búsqueda del punto de vista neutral, que esto es todo un tema a la hora de trabajarlo en términos de acciones concretas, digamos, de edición, pero la idea del punto de vista neutral va de la mano de... no quiero leer, tenía una cita para leer, pero no me quiero extender demasiado. La idea de reflejar de manera justa, proporcionada, ¿no? En la medida de lo posible, sin sesgos, puntos de vista que sean significativos y que hayan sido publicados por fuentes fiables. Esto es un rasgo importante dentro de la Wikipedia porque de lo que se trata no es de producir contenidos originales dentro de la Wikipedia, sino utilizar fuentes que ya hayan sido publicadas y a la hora de reflejarlas en los artículos de la Wikipedia, se reflejen todos los puntos de vista posibles en términos de el uso correcto de esas fuentes, ¿sí? Bueno, obviamente ya lo venimos mencionando, que el contenido que se genere como artículo sea y quede liberado bajo la idea del contenido libre. Y si bien no tiene estas normas firmes, es decir, las construye la propia comunidad, cada versión de Wikipedia, digo, Wikimedia, la versión argentina o en distintos idiomas han ido generando sus propias estrategias y sus formas, su reglamentación, su forma de controlar el contenido que se va subiendo. Sí tiene una serie de normas de etiqueta que tienen que ver con el modo en que debe ser construido el contenido dentro de la Wikipedia. Es decir, esto es algo que implica un aprendizaje a la hora de acercarse a la Wikipedia y que debe ser respetado y que tiene que ver con un formato particular en el cual está estructurado el contenido dentro de la Wikipedia. Más allá de que eso también va modificándose también a lo largo de la experiencia de la existencia de la Wikipedia. Y lo último, o una de las últimas, por lo menos de esta parte, que es justamente el cruce ahí que nos parecía interesante ahí trabajar hoy, digamos, que habíamos hablado con Agustín, digamos, que tiene que ver como recurso educativo abierto, que tiene que ver con esta idea de la Wikipedia entendida como un recurso fuera de la educación formal, pero que sirve o está disponible para ser usado por educadores o estudiantes de manera libre, digamos, sin pagar regalías o derechos. Incluso otros proyectos, como mencionábamos en la diapositiva anterior, que también tienen la misma filosofía y que pueden usar, y que están incluso creados como Wikiuniversidad, creados exclusivamente como recursos educativos. En el caso de la Wikipedia, entendida como un recurso educativo, permite, bueno, hay algunas discusiones en torno a tomarlo como fuente o tomarlo como recurso para trabajar dentro de la Wikipedia como una expresión de procesos de aprendizaje o de generación de contenido, de modificación, de redistribución, digamos. Donde los autores son los mismos colaboradores de la Wikipedia como recurso y que, para hablar rápido de licencias, digamos, que podemos hablarlo después, tiene que ver con esta idea de atribución de las Creative Commons, digamos, como formas de proteger ese contenido o de liberar ese contenido, o las licencias libres GNU, etc. Pasamos, Agus. Concretamente sobre la Wikipedia como recurso educativo, existen programas, por ejemplo, el programa de educación de Wikipedia, que canalizó, digamos, y centraliza un montón de experiencias y que ayuda, digamos, Agustín al comienzo habló de las herramientas para trazar, digamos, analíticas. Bueno, están dentro de eso, digamos, uno puede buscar dentro de ese dashboard, digamos, proyectos y programas que se dediquen a generar contenidos asociados a alguna temática o algún eje de la Wikipedia y que ya estén en funcionamiento. Por lo tanto, ya hay como un lugar concreto donde vincularse o registrar programas particulares vinculados a lo educativo en Wikipedia. La segunda es la estrategia de 2018, que planteó algunos ejes, como por ejemplo el conocimiento como servicio y la equidad dentro del acceso al conocimiento, tomando, Agustín también mencionó, al menos
dos cuestiones particulares, la brecha de la participación, que no todos, no sé, los pueblos originarios tampoco reflejados en la dinámica de la Wikipedia por cuestiones vinculadas a la imposibilidad de participar en ediciones o tener recursos de acceso para poder editar esos contenidos, y la brecha de contenidos que muchas veces tiene que ver con sesgos sociales vinculados a la ausencia de poblaciones representadas, por ejemplo, lo local, las identidades culturales, las cuestiones de género, como mencionaba Agustín al principio, que están atendidas, digamos. Luego, un paneo así rápido de algunas experiencias o de la existencia de Wikipedia concretamente en Argentina. Desde 2004 los encuentros de editores, que quizá Agustín ahí tenga más recorrido como para contar sobre eso. Wikimedia Argentina, entendida como, bueno, lo mencionábamos antes, como un proyecto hermano, digamos, de la Wikipedia, de Wikimedia Commons. La conferencia de Wikimania 2009 y, bueno, editatones desde 2012 en adelante, digamos, con enorme cantidad de presencias vinculadas a temas de patrimonio, de cultura, de derechos humanos, género, bueno, cuestiones locales y más. No sé si, Agus, ¿querés sumar desde ahí? Dale, perfecto, Lucas. Sí, simplemente, ahí estaba viendo el tema del tiempo, que no nos extendamos de más por ahí en esta primera parte, pero simplemente mencionar esto, bueno, que nosotros hemos hecho varios editatones y tenemos una línea de trabajo ahí, pero hay que reconocer que Wikimedia Argentina, que es el capítulo local, ¿no?, de la Fundación Wikimedia, tiene un trabajo vasto y continuado, y que la comunidad argentina de wikipedista es bastante fuerte en general, y bueno, algunos de los programas que están actualmente, digamos, vigentes y que uno puede acercarse a ellos para buscar, digamos, colaboradores o buscar recursos para, si tiene ganas de hacer una experiencia, digamos así, educativa relacionada con Wikimedia o con Wikipedia en particular. Bueno, están estos programas, que son el programa de educación de Wikimedia Argentina, el programa GLAM, de Galerías, Bibliotecas, Archivos y Museos, es la sigla GLAM en inglés. También el portal de recursos educativos abiertos de Wikimedia Argentina, que es una iniciativa que se ha alargado recientemente, donde también encontramos repositorios, encontramos experiencias, encontramos un trabajo ya hecho del cual nos podemos valer si nosotros tenemos ganas de empezar una experiencia educativa que utilice algún contenido o algún componente de la plataforma Wikipedia o Wikimedia, ¿no?, alguno de los proyectos hermanos. Bueno, esto básicamente, bueno, voy a empezar rápido algunos diapos para pasar directo a las experiencias, pero básicamente, bueno, ¿cómo sumarse a Wikipedia? Lo primero que hay que hacer es crearse un usuario. También se puede editar sin tener algún usuario, pero en general, o sea, que uno se cree su propio usuario. Eso le va a permitir, a su vez, tener como un registro de toda su vida, digamos así, su historia dentro de la plataforma. Después buscar algún artículo que tenga que mejorar y después empezar a editar, ¿no? Como decía Lucas, es muy importante conocer cuáles son los principios y las normas que regulan el comportamiento dentro de la plataforma, porque eso va a evitar que tengamos algún tipo de problemas o coaliciones con otros usuarios. Sobre todo hay usuarios que cuidan, mantienen los artículos y cuidan permanentemente el contenido, porque justamente, digamos, como es tan libre la edición, incluso como anónimamente se pueden realizar ediciones, también existen muchas ediciones que no son correctas, o que dentro de la jerga wikipedista se conoce como vandalismo, ¿no? Ediciones vandálicas, que son aquellas que rompen los artículos o que agregan cosas dentro de las entradas. Entonces también hay mucha reversión de contenido, que si nosotros por ahí somos usuarios novatos y no nos adecuamos, digamos, a estas reglas, bueno, nuestro contenido puede ser revertido rápidamente, y eso, para ir entrando en tema, es algo que pasa o que puede ocurrir en el caso de los editatones cuando nosotros traemos nuevos usuarios a editar la enciclopedia, ¿está?
Voy a pasar algunas diapos para a ver si vamos a pasar a la cuestión de los editatones. Bueno, contarles algunas experiencias en relación a esto, lo que hemos realizado. Como les decía, la verdad que existen muchos editatones que se han realizado en Argentina, creería que cientos de editatones sobre diferentes temas, entonces nosotros simplemente venimos a contar nuestras experiencias, pero existen muchas más. La idea, ¿no?, de que la comunidad wikipedista es muy dinámica en Argentina. Dentro de la Wikipedia en español es una de las más dinámicas, pero al mismo tiempo también es esto, ¿no? Es un proyecto muy grande, entonces siempre es bienvenida toda la ayuda extra y los nuevos editores que puedan sumarse, ¿no? Sumado al hecho de que al ser un proyecto voluntario, donde no hay una remuneración, sino que uno lo hace, digamos así, por un compromiso con ciertos temas o con el proyecto en general, también los editores se van cansando, ¿no? Entonces es necesario que permanentemente nueva gente se sume, y un poco los editatones tienen que ver con eso. Básicamente los editatones son, como aparece ahí en la imagen y en la descripción, un evento de edición colectiva y simultánea. Básicamente es juntarse a editar sobre un cierto tema, que tienen por objeto mejorar la cobertura de temas y contenidos. Entonces, nosotros decimos que hay tres momentos, básicamente el antes, y el durante y el después, porque el editatón sería el durante, ¿no? Cuando nosotros realmente nos juntamos y tenemos todas las laptops y ahí los podemos editar y todo eso. Pero bueno, las experiencias que nosotros hemos realizado implican ver que hay todo un proceso previo, sobre todo de conexión con organizaciones o con diferentes instituciones, en nuestro caso educativas, culturales, gobiernos municipales. Vamos a ir mostrando algunos ejemplos, y todo un proceso de ponerse de acuerdo, ¿no?, respecto de qué es lo que se quiere editar, cómo se edita en Wikipedia, y tratar de hacer una negociación entre los diferentes actores que se van acercando. Pero básicamente el editatón parte con un interés, digamos así, de parte de una organización o de parte de un grupo de personas, por trabajar sobre algo que entienden que en la enciclopedia o está incompleto, o es inexistente, o es algo que se puede mejorar a nivel de contenido o a nivel de objetos digitales. También son muy valoradas la adquisición de imágenes, la digitalización y la liberación de imágenes o contenido multimedia para ir enriqueciendo la enciclopedia. Bueno, y con esto voy adelantando también que en realidad existen muchísimas formas de colaborar, no es simplemente el artículo, o nunca es escribir un artículo, en realidad, ¿no?, que por ahí es lo que parece que fuera la edición en Wikipedia, sino que en general son muchas pequeñas cositas que uno puede ir haciendo para mejorar el contenido que está disponible ahí. Bueno, y el momento posterior, en lo que hace al después, tiene que ver con que el editatón no se termina con el evento en sí, sino que la idea es que esas personas puedan seguir luego colaborando activamente, ya sea en los temas que se trabajaron o en otros temas. Entonces, en ese sentido, el editatón es más un evento de apertura, digamos así, de la comunidad y de ampliación de la comunidad wikipedista, que una tarea de edición o de, digamos, no es tan importante lo que se pueda mejorar el contenido como que se puedan generar capacidades, que se pueda generar un acercamiento y que eso después pueda reproducirse hacia nuevos editores en diferentes contextos. Bueno, el primer caso lo va a comentar Lucas, porque es en su ciudad natal, en la cual está en este momento. Sí, voy a tratar de ser breve, porque ya estamos más o menos en el margen de los 30, así que vamos a tratar de redondear un poco algunas ideas. Bueno, el primer caso que contamos es el de la ciudad de San Francisco. Fue un editatón que se realizó de manera se coordinó, digamos, entre una sede de la Universidad de Villa María, la sede el CRES San Francisco, digamos, y una escuela PROA, después, y que articuló a la escuela, articuló a, bueno, estudiantes de esa escuela, a una ONG local que se llama Archivo Histórico, Museo y Archivo Histórico, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es el Archivo Histórico, lo conocemos así como el archivo,
Y lo que hicimos fue básicamente tratar de enriquecer o agregar contenido al pobre artículo que había sobre la ciudad de San Francisco en la Wikipedia. Para eso hicimos, lo que hicimos fue tratar de hacer una investigación previa, es lo que Agustín contaba antes, tratar de definir qué artículos eran, pensamos generar algunos nuevos sobre la cuestión del desarrollo industrial de la ciudad, que es una característica muy, muy importante, luego las cuestiones de las instituciones educativas, un poco esto se fue negociando con los participantes, y definimos trabajar en realidad pequeños aspectos del artículo general, como secciones, y antes de llegar al lugar, digamos que en realidad, me gustaba recién Agustín dijo, abrimos las laptops, nosotros trabajamos es una escuela donde trabajamos, así que trabajamos en el gabinete de computación con las PCs, digamos, y los chicos, ahí dentro del aula, y bueno, con la presencia de un historiador que nos acompañó, digamos, desde el archivo, se fueron definiendo algunos temas y se empezó a distribuir material ahí mismo, en la sala. Entonces hubo una primera parte que fue preparar documentos, podemos contar un poco el resultado de ese proceso, y después fue ir ayudando o asistiendo a los grupos, se armaron como subequipos, que uno trabajaban sobre los aspectos culturales, otros sobre los aspectos industriales, y bueno, en mi caso yo, por ejemplo, asistí a la parte de carga de muchas de las imágenes que están ahí, que también implicó un aprendizaje sobre licencia. En su momento, muchas de estas imágenes son imágenes que, si bien no están publicadas, ya pasan a ser, porque en realidad son imágenes que están dentro de un archivo histórico, son públicas, con lo cual son imágenes muy viejas, había que reconocer la fecha primera de publicación, digamos, o de disposición pública, porque eran ya algunas imágenes que estaban en dominio público, entonces ver cuáles se podían subir, cuáles no se podían subir, cuáles se tenían que digitalizar, así que con un escáner ahí trabajando. En realidad trabajamos un poco unos días antes, durante y un poco después también, puliendo un poco esa carga y tratando de subirlas. Bueno, ahí pasamos unas diapos antes, pero hay unos asistentes de subida de materiales, así como está el editor digital, visual, digamos, de Wikipedia, trabajando un poco con eso en ese momento y, bueno, más o menos lo que se fue viendo para avanzar, que es la diapo que sigue, creo. El resultado fue, ahí se puede ver así como a pantalla, a golpe de vista, no van a ver el texto, pero sí van a encontrar, por ejemplo, todas las imágenes que fuimos cargando, ahí al medio aparecieron, se pueden ir viendo algunos subtítulos que fueron apareciendo nuevos. Obviamente el resultado no fue el definitivo, eso también es algo interesante, como decía recién Agustín, la edición en Wikipedia no implica escribir un artículo de cero, sino muchas veces hacer aportes en función de contenidos o fuentes que uno va encontrando, entonces el uso de fuentes, y hay aprendizajes múltiples niveles, hablándolo como recurso educativo. Cuando nosotros trabajábamos ahí con los estudiantes, una de las cosas que más nos asombraba, son estudiantes de una escuela PROA, donde tienen mucha presencia de competencias en tecnología, digamos, los estudiantes, y nosotros les sugeríamos, trabajen en un documento de manera, y los chicos al toque armaron un Google Drive y empezaron a tirar archivos a las carpetas compartidas y trabajaban colaborativamente en documentos a través de la nube, digamos, y nosotros estábamos pidiéndole que hicieran un Word. Entonces digo, son cosas que quizás te sobrepasan en ese momento, a la instancia, digamos, entran en juego un montón de competencias educativas que quizá uno no las esperaba o no teníamos planificado de esa forma. En ese momento lo que sentimos, y lo cuento así porque quizá lo más lindo es contar la experiencia, sentimos que los estudiantes y los propios docentes que habían acompañado a los chicos a esa actividad, y nosotros, es como que la actividad adquirió una lógica propia y se apropiaron del espacio, y bueno, después hubo que ver, bueno, la cuestión de no editar todos juntos para no sobrepisarse, o sea, el guardado tuyo no pise el del otro, hubo que organizarlo sobre la marcha, pero fue una muy buena experiencia mostrando cómo, al final lo ponemos, la idea del editatón como práctica, digamos, como una práctica educativa que no solo recuperó cuestiones que tenían que ver a lo mejor con contenidos temáticos de materias o cuestiones específicas, sino también la lógica de la construcción colaborativa de la Wikipedia ahí en el evento en sí mismo. No sé si había otra más sobre el caso de San Francisco, Agus.
No, pasamos al caso 2. Bueno, vamos a tratar de terminar a las 7 como para devolver la palabra y en todo caso profundizar sobre lo que resulte interesante. Así que este va a ser el último caso que voy a comentar. Es sobre una entrada que creamos, del cual un proyecto que se hizo con el área de tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Participó Lila Paola ahí coordinando un poco la experiencia. Y fue la creación, en este caso, esto que decimos que es raro, crear un artículo nuevo, pero bueno, en este caso es lo que se terminó haciendo por un poco la decisión de los actores que estaban participando. Se creó el artículo Historia de los pueblos originarios de Córdoba, Argentina. Y básicamente es curioso, digamos, por qué se termina creando esta entrada, porque había un grupo de investigadores, especialistas sobre pueblos originarios de Córdoba, y viendo un día en Wikipedia encontraron que en la entrada Historia de la provincia de Córdoba no había ninguna mención al periodo anterior a la conquista y colonización española. O sea, básicamente antes de la llegada de los españoles no había nada en Córdoba, o por lo menos así estaba retratado en la Wikipedia, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos una instancia de acercamiento, fuimos viendo cómo se podían abordar los contenidos, y una de las cuestiones que encontramos más interesantes es que este artículo, que no mencionaba nada sobre los pueblos originarios, a la vez tenía más de 150.000 visualizaciones anualmente, ¿no? Y las visualizaciones coincidían mucho con los ciclos escolares, o sea que se podía llegar a pensar que básicamente era como un texto de referencia, ¿no?, de los chicos a nivel de la escuela, sobre todo de la escuela secundaria, y tenía, bueno, este sesgo tan marcado en este caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tarea que hubo que hacer, digamos, teníamos mucha información, teníamos imágenes, también teníamos contenidos, teníamos fuentes, sobre todo mucha literatura académica sobre el tema de pueblos originarios, pero básicamente lo que hubo que hacer es un ejercicio de traducción, en este caso, donde los especialistas tuvieron que tratar de, digamos, hacer un gran esfuerzo por utilizar una jerga mucho más simple para adecuarse a lo que se necesitaba en un lenguaje enciclopédico, ¿no? Que se supone que es un lenguaje que tiene que ser para un público no especializado, para un público general, ¿no?, con la finalidad de divulgación o de educación. Entonces, bueno, eso fue la tarea. El editatón básicamente consistió en eso, en generar este artículo, y también en subir una serie de imágenes que fueron puestas en por diferentes organizaciones, todas de la provincia de Córdoba, y también por los investigadores, que son las que estamos viendo ahí. Entonces, bueno, básicamente fueron esas dos cuestiones principales. Bueno, hay varios editatones más que hemos realizado, pero bueno, no nos vamos a extender demasiado. Por ahí sí mencionar a lo mejor otras editatonas en las que hemos colaborado, que básicamente tienen que ver con abordar el sesgo de género que está presente en la Wikipedia en español, y bueno, y en todas, como ya hemos mencionado, y que son básicamente los editatones de mujeres latinoamericanas en arte y feminismo, que esos son editaciones que se hacen anualmente y no se hacen solamente en Córdoba, sino en diferentes lugares de América Latina. Es como una línea de trabajo que está ahí bastante fuerte. Y también el editatón Mujeres que son calle, también estuvimos colaborando ahí, básicamente tratando de ver cuáles son las mujeres que aparecen en las calles de la ciudad de Córdoba, capital, y tratar de ver cómo están retratados esos contenidos en la Wikipedia en español. Esta última editatona tuvo la particularidad de que se hizo en 2020 y se hizo en una modalidad virtualizada. O sea, fue el primer editatón que no nos juntamos efectivamente a editar, sino que lo hicimos a través de Meet y la plataforma en sí. Lo cual le quita bastante los editatones, hay que decir. En realidad un poco es la idea de que sea presencial y que sea en un contexto de copresencia ayuda mucho al desarrollo de la actividad, aunque bueno, se pueden realizar igualmente en un formato
virtual. Bueno, voy a adelantar un poco. Lo último que les voy a comentar tiene que ver con otra experiencia, que es la experiencia de mejora de los portales temáticos dentro de la Wikipedia en español. Es un trabajo en el cual hemos estado incursionando en el último año. Básicamente, digamos, la Wikipedia tiene portales temáticos que serían como, digamos, portadas con presentaciones de diferentes temas, que en general tienen que ver con arte, con ciencias, con deportes, con entretenimiento. Bueno, hay muchos portales de geografía, de historia, de política, religión, tecnología, etc. Y básicamente también nosotros lo que vimos es que es una posibilidad también de intervención bastante interesante, sobre todo para por ahí personas que son docentes o investigadores o que tienen por ahí alguna especialización en alguna de estas temáticas y que permiten, digamos, generar recorridos y una curación colaborativa de contenidos dentro de la enciclopedia. Entonces, por ejemplo, el portal de historia tiene artículos destacados del área, tiene recorridos que uno puede ir haciendo como sobre temas que pueden ser destacables o temas que tienen que ver con algún interés en particular. Les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, recientemente se ha creado un portal de alimentos que tiene información sobre diferentes cuestiones de cultura alimentaria, artículos destacados, todos los artículos por temas dentro de esta área, información nutricional, etc., ¿no? Y lo que tiene por ahí de característico estos espacios es que son mucho más flexibles que una entrada enciclopédica. Básicamente se pueden editar con bastante más libertad, obviamente dentro de ciertos parámetros, pero también es una posibilidad bastante interesante para poder hacer intervenciones. Está el portal de educación, también que lo hemos rediseñado recientemente, que tiene información también para estudiantes, para docentes, sobre educación en diferentes países, biografías de pedagogos iberoamericanos y varias cuestiones más. Bueno, y el último que les voy a mostrar es el portal sobre COVID-19, que es un portal que también se actualiza permanentemente con información sobre la pandemia y sobre todo en esta cuestión de la lucha contra la desinformación, que volvió a poner a Wikipedia como en un lugar bastante interesante, ¿no? Entonces también es como un espacio bastante consultado de información sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la pandemia, con la enfermedad de COVID-19, la gestión en los diferentes países y varias cuestiones más. Bueno, llegamos. Bueno, no sé si las conclusiones las decimos rápidamente, Lucas, y ya abrimos para las preguntas. Sí, creo que es reforzar un poco en general lo que veníamos diciendo. Wikipedia como fuente de conocimiento es fundamental en sentido, a ver, lo que decíamos al comienzo, es uno de los lugares, el quinto sitio más visitado del Internet, uno de los primeros lugares donde uno busca información sobre los más variados y diversos temas, con lo cual no solo como recurso de consulta, sino también como recurso educativo. Agustín contaba lo de la historia de Córdoba como un recurso educativo que se consulta de manera periódica todos los años, digamos, así que está presente. En su propia forma de construcción de contenido, la idea de cultura libre es una constante y es lo más presente, digamos, entendida como ciencia abierta. Quizá tenga alguna limitación más, ¿no? Creo que cada vez más, con mayor cantidad de persistencia, hay mucha gente del ámbito de la ciencia. Bueno, ahí la Itatón que contaba Agustín, vinculada a un grupo de especialistas en historia de pueblos originarios, digamos, hay cada vez más presencia de personas con formación académica y contenido científico. Bueno, los portales también son un ejemplo de eso. Que promueve esta idea de liberar el contenido, ¿no? No solo hacer ciencia para el consumo de los investigadores y los científicos.
La idea del animarse a editar, que justamente es la experiencia de las editatones en general, de todas estas experiencias, en realidad, y animarse a contribuir, muchas veces, a ver, una forma muy fácil de contribuir a la carga de material, a veces tiene que ver con fotos que nosotros mismos sacamos, es decir, liberar nuestros propios recursos, nuestros propios contenidos, también es parte de eso, pero más allá de cortar y pegar, esta idea de que eso es algo que trabajábamos nosotros, por ejemplo, en el Editatón de San Francisco, la idea de producir utilizando fuentes y recursos que sean referenciables, mostrar que se puede escribir pequeños fragmentos y eso sea un aporte a los artículos de contenido que aparezcan en Wikipedia. Yo creo que lo dije también rápido, la edición como práctica, pero como práctica social en sentido amplio, digamos, entendida como una práctica educativa. A ver, hay como, bueno, hay algún texto que nosotros referimos, que después pasamos rápido a la diapositiva, de Tramulias, digamos, que habla de las críticas que se le pueden hacer a la Wikipedia como se les hacen desde la ciencia, digamos, del contenido. Yo trabajo en metodología de investigación, doy clase en eso, y quizá una de las cosas que primero le decimos a los estudiantes es que no citen directamente la Wikipedia, al menos así acríticamente. Hay como un proceso de decir, bueno, Wikipedia tiene una forma de producir conocimiento, pero entendida como práctica desde el punto de vista de la producción del contenido, digamos, de la liberación del contenido, es otro cantar, digamos, que es diferente. Entonces, la idea de hacer público el conocimiento, de hacerlo libre y abierto, Wikipedia es una excelente plataforma para eso, y también lo dijo Agustín al comienzo, la idea de la Wikipedia o la edición en Wikipedia como una forma de militancia. Tanto Agustín como yo hemos trabajado la idea de acción colectiva y hay mucho de idea de construcción de identidades asociadas a los procesos de, digamos, de identidades colectivas o de cuestiones vinculadas a la militancia. Bueno, esto también que lo decíamos, yo las menciono todas, después si querés agregás algo más. La cuestión de la alfabetización y las habilidades digitales, digamos, me parece que como herramienta pedagógica, si se quiere, ayuda a integrar, no garantiza todas, digamos, hay que llegar a Wikipedia con determinados recursos y determinadas habilidades, pero Wikipedia integra muchas de ellas, digamos, eso fue una de las cosas que a mí más me asombró de la experiencia en San Francisco cuando trabajábamos con chicos del secundario. Así que ahí hay mucho contenido interesante ahí, digamos, y la Editatón como ampliación de la comunidad, entendida, también lo mencionó Agustín en su momento, es decir, la idea de sumar editores, de sumar actividades que ayuden a mejorar el contenido, sobre todo atendiendo esos sesgos que tiene la enciclopedia, y aquellas ausencias, las vacancias, digamos, en contenidos que son muchísimos y que uno los puede, o sea, no hace falta hurgar mucho, los puede encontrar rápidamente. Entonces, la ampliación de las comunidades digitales, digamos, de un editatón de 20, 30 personas, siempre quedan 2 o 3 colgados que siguen editando, se quedan, y eso es un montón, digamos, como experiencia, digamos, volvemos a esta idea de como práctica, ¿no? El editatón como práctica que termina generando o una militancia o una dinámica más allá de la propia experiencia, digamos, inmediata. Bueno, ahora sí devolvemos la palabra. Muchas gracias por no habernos cortado. Nos extendimos, pedimos disculpas. No hay problema. Muy interesante, muchas gracias. La verdad que... Bueno, mientras entra Fernando, gracias a los expositores, y bueno, un poco la dinámica ahora para el momento de las preguntas, es pedir la palabra a través del chat. Entonces, quienes quieran hacer algunas preguntas, pueden pedir la palabra en el chat, o si hay algún problema de sonido por parte de la persona, pues puede poner la pregunta en el chat. ¿Ya volviste, Fer? Sí.
Sí, bueno, ya contó entonces la dinámica, Norma. Lo que sí que quería es agradecerles, la verdad que muy interesante. Muchas gracias. Este tipo de cosas son muy valiosas por lo que contribuyen a conocer lo que desconocemos y al mismo tiempo por el modo en que amplía horizontes y posibilidades, ¿no? Así que muchas gracias. La dinámica, bueno, entonces es la que les contó Norma. Queremos que sea bien interactivo, así que participen, pidan la palabra o por el chat o levantando la mano. Yo los voy a acompañar hasta las 7:30, después tengo otra cosa, pero va a cerrar Fernando Bordiñón. Así que, bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Fernando Bordiñón, que tiene una pregunta. Bueno, de nuevo agradecerles esta participación, traer estos temas que a veces desde el núcleo educativo no se trabajan como con la intensidad, la profundidad con que se deberían trabajar, se los ven más marginales, por lo menos es mi opinión. Son más reflexiones que preguntas, o reflexiones que quiero compartir con ustedes y a ver si podemos construir preguntas. Por un lado me quedo con lo que dijeron al principio. Wikipedia nació en los terrenos de la educación informal y se está consolidando desde ahí. Y eso no digamos, es mucho, y por haber nacido ahí tiene esa marca que me parece que a la escuela le cuesta tender puentes todavía con la educación informal. Nosotros en nuestro grupo de investigación estamos trabajando sobre YouTube, tratando de mirar espacios de educación informal y relación con la escuela, y un poco en lo que relataban ustedes, en las experiencias, en lo que contaban, encontramos algunas cosas repetidas desde otra plataforma privativa y no abierta, pero está esa cosa todavía de que los puentes entre la educación formal y la informal todavía son incipientes, no están construidos, está esa mirada con la desconfianza. Y lo que les quería preguntar a ustedes es, Wikipedia, que tiene todo un área educativa, si saben, si conocen, más como una curiosidad, ¿cuánto diálogo hay con las jurisdicciones, con los sistemas educativos de nación y de provincia? Y Wikipedia como organización, por lo menos en nuestro país. Bueno, voy a hacer un comentario. Muchas gracias por tu apreciación. En general, a mí me parece que sí, hay una cuestión ahí entre Wikipedia y educación que ha sido como un poco quizá conflictiva en algún punto desde el inicio mismo del proyecto, ¿no? Porque en general me parece que lo que veíamos era, o lo que por ahí muchos docentes, educadores veían, es que sus estudiantes iban a Wikipedia como una forma de hacer trampa, ¿no? O iban ahí, accedían a ciertos conocimientos que no estaban legitimados en cierto modo, ¿no? Que no podíamos dar fe de que fueran de cierta calidad, ¿no? Entonces me parece que eso, desde el inicio de Wikipedia, porque también es cierto que Wikipedia ha ido mejorando, digamos, en muchos de sus contenidos a lo largo del tiempo, y en cualquier caso no se puede garantizar tampoco que los contenidos esos sean efectivamente de calidad en un caso concreto, ¿no? Digamos, el docente en todo caso tendría que ver si esos son conocimientos aceptables o no. Pero digamos, nosotros marcábamos también esto de los 20 años de Wikipedia, ¿no? Es mucho tiempo dentro de lo que es el ecosistema informacional, que ha estado Wikipedia ahí, y también su lugar, digamos, dentro de ese ecosistema ha ido cambiando, ¿no? Y nuestras percepciones acerca de Wikipedia me parece que han ido cambiando, ¿no? Hay un investigador que recientemente decía que Wikipedia era la noticia falsa original, la primera noticia falsa, ¿no? Porque era como este contenido sin autor, que no se podía verificar, ¿no? Esta cuestión así. Y desde ese lugar, como de falta de legitimidad, llegó a ser una de las principales fuentes de conocimiento en el momento actual, ¿no? Y de hecho, una herramienta que se usa muchas veces para
luchar contra la desinformación y las noticias falsas también, ¿no? Ahí un poco me echando con una pregunta que veía en el chat, ¿no? Porque justamente hay contenidos de mucha calidad ahora que uno puede encontrar ahí en algunos temas. Por ejemplo, yo estuve trabajando puntualmente sobre algunos contenidos que tienen que ver con la pandemia de COVID, y que realmente es una fuente que uno puede consultar y puede tener ahí una información de calidad que muchas veces no la puede encontrar quizá tan fácil en otros lugares o en una simple búsqueda en Google, ¿no? Porque sabemos que hay muchos sesgos también, y también algunas malas intenciones en mucho del contenido que está disponible en relación a estos temas, ¿no? Entonces, sí me parece que, bueno, me fui un poco por las ramas, pero... A ver, yo agrego algo más, digamos, que tiene que ver con esto que dice Agu, y digamos, esta crítica que pueda haber desde la educación formal a Wikipedia como una fuente informal de conocimiento, digamos, en términos no formalmente educativos, digamos. Yo creo que ahí una de las cosas que primero dijimos es que Wikipedia tiene una pretensión de constituirse como una forma como una enciclopedia que tenga conocimientos válidos, digamos, como sobre diversos temas, digamos, sobre todo el conocimiento, pero tiene la garantía de su fiabilidad, de la validez de sus conocimientos, está dada por los procesos de las comunidades que refuerzan esos procesos de construcción, de esos artículos, esos saberes que están ahí. Yo no sé si una editorial no tiene un sesgo, digamos. Nosotros confiamos ciegamente en que las editoriales, yo trabajo, una de las áreas de interés mía tiene que ver con la producción de conocimiento científico en acceso abierto, y una de las cosas que nosotros hacemos como investigadores de manera totalmente acrítica es ir a los principales repositorios de las tres o cuatro principales editoriales a nivel mundial, controlan Scopus, controlan JCR, controlan el grueso de lo que nosotros confiamos ciegamente, que es la producción de conocimiento científico válido, certero, ¿no? Con una serie de mecanismos de validación que son una caja negra, digamos, para nosotros. La diferencia con Wikipedia es que Wikipedia, los procesos de revisión los hace a vista de todos, digamos, están ahí transparentados. No quiero criticar, digamos, hay una expresión que es fundadora de todo este movimiento de software libre, digamos, que es la expresión de la catedral y el bazar, digamos, que es un artículo fundador y que tiene que ver justamente con eso, digamos, queremos construir catedrales de conocimiento, ¿no? Elaboradas con principios doctrinarios, no sé, o queremos trabajar con conocimientos que puedan verse como, digamos, estoy circulando y viendo cuáles son los que puedo yo mejorar, cuáles me sirven, cuáles no, digamos, en términos de una circulación mucho más libre de ese conocimiento. Es una cuestión muy profunda, pero digo, esa ruptura, a mí me pasa, digamos, con mis propios estudiantes de grado. Uno no habilita la posibilidad de citar determinados espacios porque no tiene la validez, entre comillas, de lo consagrado en términos de la producción de conocimiento científico. Pero, digamos, todos estos proyectos o estas nuevas formas de construir conocimiento colaborativo buscan esa legitimidad de la producción de conocimiento en eso, en las comunidades. Por eso, por ahí es difícil verlo, pero cuando uno trabaja con contenidos, ahí en un momento Eduardo preguntaba por la cuestión del vandalismo, digamos. Una de las cosas que uno tiene que tener cuidado a la hora de editar es cuando trabaja, por ejemplo, nos pasó, me acuerdo Lila nos recomendaba terriblemente en la Wikipedia, en la editatón de San Francisco, es que tengamos cuidado en hacer una editatón muy agresiva sobre el artículo porque iba a ser visto como un acto de vandalismo. Entonces, porque uno está siendo parte de una comunidad más amplia que tiene sus propias lógicas. Entonces uno tiene que entender cuáles son esas reglas de etiqueta que existen en la comunidad para poder participar. Y eso implica, como dice Agustín, un proyecto más largo, digamos, una militancia, una participación, que le vaya dando legitimidad a nuestra participación en ese espacio y que le dé algún grado de protección a lo que hacemos ahí. Digamos, es como muy amplia la discusión. Hay una pregunta. Sí, exacto, Lucas. Ahí hay una pregunta que hizo Daniel Daza. En Cuba la comunidad de software libre creó EcuRed como alternativa libre a Wikipedia. ¿Conocen otra experiencia de este tipo en Latinoamérica o el mundo?
bueno, ahí lo que podríamos decir es que, digamos, una de las cuestiones que tienen que ver con Wikipedia es que la plataforma de software sobre la cual el proyecto y la comunidad está montada, que es la plataforma Wiki, se puede a su vez utilizar para crear otras plataformas más allá de Wikipedia, ¿está bien? Uno puede descargar ese software, instalarlo en un servidor y ya tiene como un clon de Wikipedia, ¿no? Entonces, en ese sentido ocurre lo mismo que ocurre en los proyectos de software libre, digamos, ¿no? Uno podría hacer como un fork y empezar otra Wikipedia, digamos, que tenga que ver con otra fundación o con otros intereses. Y de hecho existen muchas instalaciones de esta plataforma Wiki con diferentes nombres, pero digamos, justamente ahí también estaría el riesgo de que se fragmente, digamos, el proyecto y la colaboración en diferentes caminos paralelos, digamos. Entonces, hay todo un esfuerzo también por mantener, digamos, en este caso, este proyecto enciclopédico unido, y de hecho existen en la actualidad varias otras iniciativas, mucho más pequeñas en general, pero que compiten, digamos, compiten con este proyecto de generar una enciclopedia libre, o que, digamos, utilizan esta infraestructura wiki para otros proyectos, en algunos casos más específicos, o que tienen que ver con objetivos por ahí más puntuales. Pero sí, existen y es uno de los principios que se puede reproducir, digamos, esto tantas veces como uno quiera, ¿no? Gracias, Agustín. Lila hace un comentario, dice, igual en Wikipedia se reproducen esos estándares de fuentes fiables de modo similar al mundo académico, y eso es un problema para ciertas áreas de conocimiento. En este sentido, Wikipedia tiende a ser muy conservadora. Sí, pero hay una mínima cosa que a lo mejor aporta a lo que preguntaba Daniel. A mí me genera inquietud el entrecomillado del libre en la pregunta de Daniel, porque, digamos, habría que ver, digamos, a qué se refiere puntualmente. Pero bueno, hay un conflicto histórico, por ejemplo, entre Wikipedia y el sitio rebelión.org, que está en una lista negra de fuentes de Wikipedia, no se puede usar como fuente en Wikipedia por una disputa del 2009, y que, digamos, yo desconozco la génesis de QRED, pero probablemente está relacionada con ese tipo de decisiones político-académicas que toma la comunidad wikipedista, que eso lo toma cada Wikipedia en particular, y que tiende a ser esto que yo ponía en el comentario, ¿no? O sea, Wikipedia, sobre todo en los últimos años y por efecto de las críticas a la fiabilidad de los contenidos, ¿no? Hay una tendencia a no dejar pasar ediciones en las cuales no haya fuentes fiables, donde ese fiables se suele apoyar en criterios incluso más estrictos de los que por ahí usaríamos en el mundo académico, ¿no? Entonces eso de alguna manera, o sea, para algunos temas es muy perjudicial. De hecho, por ejemplo, las editaciones vinculadas a cuestiones de género, eso ha sido marcado como un problema, digamos, cuando se habla de ciertas cuestiones en las cuales por ahí la literatura científica no es tan abundante, y igualmente, digamos, ameritaría que hubiera representación de esos temas en Wikipedia, y bueno, no sobreviven los artículos porque no hay papers, no hay libros, no hay lo que fuere, sobre los que se puede apoyar, sobre todo temas en los que hay polémica en la comunidad, ¿no? Entonces, ahí hay, una limitación a la construcción, digamos, del conocimiento en términos colectivos, porque en algunos temas pasa esto, ¿no? Que hay como una retracción hacia los lugares estrictamente seguros en términos de fuentes académicas, que incluso a veces son hasta más conservadores que la propia academia, ¿no? Un comentario. ¿Puedo comentar ahí una cosita?
No, digo, Lila, el entrecomillado obedece a que una cuestión es la definición de libre en el software libre y otra cuestión es la definición de libre en términos, digamos, sociopolíticos. Por eso lo pongo entre comillas, porque creo que hay muchísimas maneras de definir lo libre en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso el entrecomillado, para pensar también que por ahí hay una definición propia de la comunidad del software libre que también está en discusión y por eso lo puse entre comillas. Pero simplemente agrego a lo que vos decís y le pregunto a los chicos, porque digo, yo soy wikipedista y hemos tenido, digamos, en mi trabajo de investigación algunas situaciones en relación a esto que dice Lila, ¿no? De determinadas, yo diría como luchas internas entre determinados grupos que ya tienen una reputación y una experiencia y otras cosas, digamos, dentro de lo que es la Wikipedia que hacen que algunos artículos estén y otros no, digamos, y entra en una suerte de competencia que bueno, nada, hace a la complejidad de lo que implica una comunidad colaborativa de edición, que a veces uno suele presentarla como en unos términos como muy ideales, y hay que también ver esas otras cuestiones de controversias que se dan en toda comunidad, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar a Agustín y a Lucas cómo trabajaban esto con los grupos cuando hacen los editatones, digamos, ¿no? Porque es algo a lo que yo por lo menos me llevó un tiempo poder entender esto y vivirlo y sentir como la impotencia de los artículos que se bajan cuando uno tiene, en este caso, un conocimiento que no está validado por la academia y no podés cumplir con esas normas y otras cosas que se hacen. A mí me llevó pasarlo por el cuerpo, digamos, ¿no? Y sufrirlo y discutir en una comunidad de software libre este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo trabajan ustedes con los estudiantes, esta cosa que es de por sí muy compleja, ¿no? Bueno, a ver, un comentario. Sí, es un tema, ¿no? Realmente es un tema complicado. Hay muchas cosas ahí que se podrían decir, ¿no? Por un lado, bueno, este tema de que mencionaba Lila de las listas negras, ¿no? De ciertas como fuentes que no estarían permitidas. Básicamente eso tiene como, se puede entender a un nivel técnico, digamos así. Básicamente si uno está editando un artículo y uno quiere colocar una fuente que tiene una cierta dirección, ¿no? Un sitio web que está dentro de esa lista negra, es como si fuera un robot que automáticamente elimina, digamos así, esa edición por contener, digamos así, ese sitio que no está permitido, ¿no? Ahora, el tema es, bueno, ¿quién define qué sitios están permitidos o cuáles son los sitios que están en esa lista negra y cuáles son los que pueden salir de esa lista negra, ¿no? Y bueno, es una cuestión, nos lleva a otro tema que es que un poco lo que decía Daniel, ¿no? De que también estas comunidades no es solo paz y amor, vamos a decir, ¿no? Sino que también existen grandes niveles de conflicto al interior de esta comunidad y por definir este tipo de cosas y muchas otras, ¿no? Sí, bueno, y me parece que también hay una tercera cuestión en danza ahí que tiene que ver con esto que mencionaba Lila, de la presión que tiene también el proyecto por mostrar permanentemente que sus contenidos son de calidad, ¿no? Porque un poco eso es la promesa que está permanentemente ahí, ¿no? O sea, que esté todo el conocimiento humano por un lado, pero que haya conocimiento de calidad, ¿no? Son como dos cosas que a veces pueden entrar quizá en contradicción, ¿no? Porque justamente aparece esto que decías vos, por ahí si no hay fuentes a lo mejor que puedan acreditar desde un lugar de legitimación ciertas entradas, es probable que aparezca algún, digamos, editor que no esté de acuerdo con que esa entrada exista o que vaya a problematizar esta cuestión, ¿no? Y también digamos, en la literatura sobre el tema, también a veces se habla de que los proyectos se van volviendo como más conservadores a lo largo del tiempo, porque cada vez tienen más acervo de cosas que mantener, ¿no? También hay una cuestión ahí de que tampoco los contenidos pueden ser revisados uno a uno a este nivel de proyectos, ¿no? Sino que muchas veces no tenemos tantos mantenedores, ni tantos bibliotecarios, ni tantos editores como para revisar todo el contenido. Y eso también te termina saldando de algún modo, por un lado, que puede ser conservador en cierto modo, es decir, bueno, todo esto está en la lista negra, no se puede colocar en la enciclopedia. Y a lo sumo uno puede tratar de discutir ese criterio, o que después de un tiempo ese contenido,
esa lista negra se vaya actualizando, ¿no? Pero bueno, marca, digamos, un poco lo que es el mundo de los proyectos tipos, ¿no? Que básicamente tienen que ver con la colaboración en masa, ¿no? En donde muchas personas participan y hay como un contrato quizá muy débil entre los editores, y hay un gran esfuerzo de mantener el orden también dentro del caos general que caracteriza la lógica de producción, ¿no? Yo agrego a eso, digamos, por la pregunta que hace Daniel, ¿cuál es el criterio cuando uno trabaja en un editatón? Digamos, y bueno, yo lo deslicé, digamos, yo de la experiencia de San Francisco, y sin tener muchas más experiencias, quizá Agustín tenga más que yo, la idea es que no parezca que lo que uno está haciendo puede entrar o evitar conflictos con la comunidad, digamos, porque en realidad lo decía también, lo decíamos hace un rato, esto implica una participación que quizá es iniciática para muchos en una experiencia que uno haga con una escuela o con algo, pero que implica el esfuerzo, como decía recién Lila también ahí en un comentario, hay gente que viene haciendo trabajo voluntario hace varios años, muchos años, y también implica, son esos guardianes de, bueno, todas esas discusiones que tiene esa comunidad por detrás, y quizá uno no las conoce. A ver, por eso me parece que hay alguna dinámica de la acción colectiva en el sentido de que hay un proceso de negociación cuando uno ingresa a estos espacios, que son procesos de negociación con reglas que uno debe aprender, que estaba en una de las primeras diapositivas, debe tener en cuenta, a pesar de que no las escribió uno y que no están totalmente escritas, están dadas como procesos de negociación que uno no conoce. Entonces, necesariamente hay que, bueno, tener en cuenta esto. Quizás lo que vos contaste, Daniel, te llevó un tiempo hasta que lograste o no, o te expulsó la dinámica, pero lleva tiempo, no es... uno la idea de libre me parece que la puede sobredimensionar en muchos sentidos, no solamente con respecto a la disponibilidad de aquello que uno que pone a disposición ahí en la Wikipedia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No sé, Lila, el comentario que hiciste, no sé si lo quieres compartir. No, es un poco lo que decía Lucas recién, que me parece que hay, digamos, la comunidad de editores más frecuentes, los wikipedistas, digamos, que pasan más tiempo sobre la enciclopedia, encuentran justamente en esa valoración que se hace de la asertividad que tiene el contenido de Wikipedia como, bueno, una de las fuentes más importantes de reconocimiento simbólico y de ese valor a defender, ¿no? Como el trabajo bien hecho, digamos, comunitariamente. Entonces, por más que Wikipedia es la enciclopedia que cualquiera puede editar, lo cierto es que editarla no es fácil, ¿no? O sea, sobrevivir en ese propósito no es para nada sencillo. Y por ahí un poco, para comentar una cosa que Fernando preguntaba hace un rato, yo, por ejemplo, les hago hacer ediciones de Wikipedia a mis estudiantes en la universidad en el marco de actividades curriculares, y lo hago porque creo en eso, pero la verdad que como experiencia es muy conflictiva, ¿no? O sea, digamos, lo he hecho en comunicación con Wikinoticias, con resultados muy complejos. Lo sigo haciendo sobre Wikipedia, que es más simple en un punto, pero bueno, hay una cuestión, hay una colisión de alguna manera entre los modos de trabajo de la comunidad wikipedista y las lógicas propias del trabajo académico, que bueno, hay muchos conflictos, ¿no? O sea, es complicado de sostener. En algunos casos, a mí me parece que son aprendizajes muy valiosos. Por ejemplo, uno de esos lo hacemos con una profe de metodología de la investigación, y los chicos entienden cosas que de algún modo, de otra manera, quedan como
como cuestiones de libro que parecen caprichos de las profes, ¿no? Pero cuando salen al mundo exterior y se dan cuenta por qué no hay que copiar y pegar, por qué citar la fuente es de tal manera y no de otra, bueno, cosas que parecen tonterías, pero que después en los trabajos finales o en distintos momentos de la carrera empiezan a ser más importantes. Pero después hay otras situaciones en las cuales, por ejemplo, discutir conceptualmente un tema a los estudiantes les resulta muy difícil, ¿no? O sea, creen que hay una especie de prevalencia ahí de lo que la comunidad de wikipedistas diga, ¿no? Sobre el contenido, que es difícil disputar. Y a veces ellos saben más que los wikipedistas de un tema sobre el que están editando. Porque, bueno, porque lo investigaron, porque están cursando una carrera, lo que sea. Pero les cuesta mucho discutirlo, por ejemplo, bueno, nada, hay que animarlos específicamente a dar esas discusiones conceptuales porque es como que las reglas estuvieran puestas del otro lado, ¿no? De la comunidad de wikipedistas y no de los recién llegados. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Leo la última pregunta que hace Julia y ya esa sería como la última pregunta y luego le doy la palabra a Fernando Bordiñón para cerrar. Bueno, dice Julia, me gustaría consultar a Lucas y Agustín si pueden profundizar sobre los procesos de negociación para conquistar la publicación de un artículo que se piensa con justicia, retomando la experiencia de Daniel Prado. Me llamó la atención la cuestión de listas negras. Bueno, ahí podemos hacer un comentario en relación a eso, sí. Obviamente que, digamos, bueno, varias cosas de nuevo. Por un lado, yo he estado inhabilitado de poder hacer ciertas cosas en Wikipedia por meses, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado eso, que he llegado a ser sancionado, por ejemplo, por una mala traducción que hice, y por 6 meses no pude traducir artículos, por ejemplo, que es una cuestión re valiosa que se puede hacer en Wikipedia, que es traducir artículos que ya existen en otras ediciones idiomáticas, y para eso hay un asistente que es como el traductor de Google prácticamente, que ayuda mucho. Entonces ahí no hay que empezar de cero, sino que uno puede, a lo mejor, podemos imaginar fácilmente artículos, no sé, en la Wikipedia en francés, en la Wikipedia en portugués, que tengan contenidos que no están en español, pero que sí están retratados y muy bien en otras ediciones, con lo cual he tenido muchas broncas de esas, de decir, bueno, ¿por qué me hacen esto, no? O ¿por qué se ensañan contra, no? Entonces también hay que, me ha pasado, ¿no? Y muchas veces suele haber injusticias de este tipo, ¿no? O cuestiones que son discutibles, y a veces también me parece que en esto de saldar a veces rápidamente ciertas discusiones, uno puede terminar como usuario novato siendo perjudicado y disuadido, ¿no? De salir luego participando, lo cual es algo bastante feo para digamos, la vida de esta comunidad, ¿no? Pero bueno, también es cierto que, digamos, hay muchas instancias donde uno puede apelar, digamos, o dejar de su punto de vista disconforme asentado, ¿no? La plataforma te da la posibilidad de hacer eso. De hecho, ustedes saben que cada entrada, cada artículo tiene una sección de discusión que lo acompaña, donde ahí uno puede ver como todos los temas que fueron tocados, todas las cosas donde no hubo acuerdo. Se puede señalar cuando un artículo está siendo disputado porque no hay un acuerdo respecto de las cuestiones fundamentales. Y también hay una sección de discusión de un montón de cosas, ¿no? Que es el portal de comunidad, donde uno puede plantear un tema, plantear incluso algunos cambios en las reglas de juego, digamos, del proyecto, ¿no? Obviamente que, bueno, ahí también hay como, digamos, bandos de gente que ya son preexistentes y que en algunos casos tienen, digamos, definiciones ya tomadas sobre un montón de temas, pero también es importante mencionar que la comunidad de editores va cambiando también, es muy dinámica, ¿no? Permanentemente van ingresando nuevas personas y se van retirando algunos editores que ya están cansados. Entonces a veces uno puede volver a intentar, digamos, al año siguiente, ¿no? Hay que pensarlo también que sea más a largo plazo, y lo que era un problema en un momento, ya de un año para otro ni siquiera va a ser objetado, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la comunidad es muy dinámica, ¿no? Y bueno, en relación a la idea esta de listas negras, sí, es una palabra
evidentemente terrible, así lo dijimos quizá muy de una forma naturalizada. Eso tiene que ver con la jerga de la computación, ¿no? Esta idea de las blacklists, ¿no? No es algo que tenga que ver con Wikipedia específicamente, sino que en general en todos los proyectos de software existe esta idea de una lista de las cosas que no son admitidas, ¿no? Lo veo en ese sentido. Hay muchas palabras que por ahí son fuertes, como la palabra vandalismo también, ¿no? Asociada a las ediciones que muchas veces no son con malas intenciones también. Y en ese sentido yo creo que Wikipedia tendría que preocuparse más por el lenguaje, ¿no? que utiliza en ciertas cuestiones, ¿no? Me parece que sí es un punto... Yo creo que eso no es privativo de Wikipedia, digamos, como comunidad es una comunidad más. Yo he tenido algún recorrido en la comunidad forista asiduo de la comunidad de OJS, del software para publicación de OJS. Yo no soy programador, leo código, puedo más o menos, y me ha pasado, en un momento era muy asiduo porque en realidad tenía que resolver cosas, entonces empecé a participar mucho del foro de OJS 2, cuando todavía estaba el 2, en el 3, la verdad que llegué tarde, entonces no me sumé. Y bueno, en un momento uno va escalando, ¿cómo decirlo? No sé, va generando confianza entre los pares. Y en un momento había que moderar la parte del foro en español de OJS 2. Y bueno, ¿quiénes son los usuarios que más publicaciones tienen respondiéndole dudas a otro o haciendo? Y bueno, y eso te va generando esta idea de poder dentro de las comunidades. Y bueno, uno le invierte mucho tiempo a estas cosas, digamos. Entonces, digo, esto existe en todas las comunidades. Yo creo que ahí hay que diferenciar, por eso insistir en esta idea, no está muy desarrollada hoy, ni es algo que está ahí dando vuelta, que yo lo vengo pensando, que tiene que ver con la idea de la edición como práctica en general, no solo como práctica educativa, pero uno va escalando en distintos niveles, ¿no? O si quieren como capas de cebolla, uno puede estar en una parte muy superficial, exterior, y hacer pequeñas ediciones muy puntuales, sin entrar en conflicto con el núcleo de la comunidad, o quiere quizá ir sacando, digamos, ir pelando y llegando a cuestiones quizá que discutan las dinámicas propias de las tomas de decisión bueno, en realidad son diferentes formas de aprendizaje, diferentes formas de negociación con el otro, y como parte de una comunidad humana, de una acción colectiva en general, esos procesos de negociación y de conflicto son naturales, digamos, en términos de la sociología de la acción colectiva. Entonces, eso aparece y sigue apareciendo. Lo que pasa es que uno no siempre se encuentra con estos problemas a la hora de hacer una actividad, digamos. Esos son problemas que pasan por otro tipo de dinámicas. Bueno, gracias entonces a todos los participantes. Un poco para decir dos cositas pequeñitas. Esto queda grabado y lo subimos al YouTube de OISTE. Invitarlos a que sigan las redes sociales. En Twitter, Observa OISTE. Y bueno, le damos la palabra a Fernando, que va a cerrar un poco también la actividad. Yo no tengo mucho que decir más que agradecer. Fernando me dejó como obispo. No, solamente agradecer al grupo, qué bueno que se vaya ampliando, que vayamos sumando temas. Celebrar, o sea, a ver, nosotros venimos de una época donde ese conocimiento estuvo encerrado dentro de políticas, si se quiere decir, editoriales, y hoy tenemos la oportunidad desde hace unas décadas de empezar a definir nosotros alternativas a todo esto. Para eso hemos construido herramientas muy buenas y comunidades en torno a esas herramientas, siendo Wikipedia, digamos, la comunidad más grande, pero hay que celebrar eso, de que tenemos herramientas, de que podemos tener formas basadas en lo común de construir nuestra historia, de registrar nuestra historia, y por otro lado también que todo esto en un mundo de plataformas opacas, de mundo datificado, mundo algoritmizado, acá en general esas discusiones son con reglas sobre una mesa. En general, y con algoritmos abiertos donde sabemos más ese comportamiento.
Entonces me parece que eso es lo que tenemos como básico para construir en este ambiente. Después las cuestiones humanas se reproducen en distintos ámbitos. Esa pelea entre el poder y la autoridad está siempre. Pero creo que son, a ver, estos proyectos basados en lo colectivo están demostrando, a mi juicio, de que se van puliendo con tiempos distintos, pero se van puliendo de a poco. Así que bueno, nada más saludarlos y nos vemos en el próximo conversatorio con Lila y Lu. Bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias. No. Adiós. Gracias. Chau, Hasta chau. luego, gracias.